Lección 1. Cruceros panorámicos. Los cruceros en barco por las costas de Columbia Británica y Alaska son especialmente impresionantes. Sí, el paisaje debe ser impresionante. Me encantaría ver esas vistas. Por supuesto, las montañas y el océano crean un paisaje precioso. ¿Has estado en uno de estos cruceros antes? Sí, hice una el verano pasado y fue una experiencia inolvidable. Suena increíble. ¿Qué fue lo que más te gustó del crucero? Me encantó observar la vida silvestre, vimos ballenas y leones marinos. ¡Wow! Eso debió haber sido increíble. De verdad que sí. Consideremos ir de crucero juntos algún día. Lección 2. Sueños de bar en casa. ¿Alguna vez has pensado en montar un bar en casa? Sí, parece un proyecto divertido. Podrías estudiar medicina, ¿verdad? Cierto, podría ser médico o enfermero, pero un bar en casa me parece más emocionante por ahora. De verdad. Imagina preparar cócteles y recibir a tus amigos. Exactamente. Quizás incluso quiera ser cirujano algún día y operar. Imagínate las habilidades que necesitarías para eso. Pero por ahora, centrémonos en los cócteles. Bien, puedo empezar con algunas recetas clásicas y luego ponerme creativa. ¡Qué buena idea! Incluso podrías personalizar tus bebidas para diferentes ocasiones. Sí, una noche tropical o una noche de cócteles clásicos sería genial. Lección 3. Ganando popularidad. Los pequeños grupos de personas que se reúnen en casas particulares se están volviendo muy populares estos días. Sí, estas reuniones pueden ser mucho más íntimas que las grandes fiestas. Exactamente, permiten conversaciones y conexiones más profundas. ¿Crees que es más importante la atmósfera o la gente? Creo que es un poco de ambas cosas. Un ambiente cómodo puede crear un buen ambiente. Claro, me encanta cuando la gente trae comida o bebida para compartir. Se siente más colaborativo y todos pueden contribuir. ¿Has organizado alguna reunión de este tipo últimamente? Sí, fue una noche de juegos y todos lo pasamos genial. Lección 4. Cenas coloridas. Sí, tenían platos de cerámica coloridos y cristalería original para la cena. Suena divertido. La vajilla adecuada puede alegrar una comida. Por supuesto, crea el ambiente y hace que la comida luzca aún más atractiva. ¿Tienes algún tipo de vajilla favorita? Me encantan los colores vibrantes, añaden carácter a la experiencia gastronómica. A mí me pasa lo mismo. Creo que también es bueno combinar estilos. Sí, le da un toque único a cada reunión. ¿Alguna vez has pensado en organizar una cena temática basada en tu vajilla? ¡Qué buena idea! Podría ser una forma divertida de presentarlos. Lección 5. Beneficios de la preparación de comidas. Tener una preparación de comidas garantiza que tengas comidas nutritivas listas para la semana.
Sí, realmente ayuda a mantener un estilo de vida saludable. Hablando de cocina, ¿has probado alguna receta nueva últimamente? Sí, hice una ensalada de quinoa con verduras asadas y estaba deliciosa. Eso suena saludable y saciante. Me encantan las verduras asadas. Le dan un sabor buenísimo. ¿Y tú? ¿Tienes alguna receta nueva? Intenté hacer un salteado con tofu y muchas verduras coloridas. Suena increíble. Los salteados son muy rápidos y versátiles. Sí, me encanta poder usar lo que tengas a mano. Lección 6. Recuerdos del baile escolar. Al igual que los profesores, no puedo evitar reírme al recordar mi primer baile escolar. Espero que el mío haya sido igual de memorable. ¿Qué es lo que más recuerdas? Recuerdo estar muy nervioso pero también emocionado por bailar con mis amigos. Sentí lo mismo. La anticipación era emocionante y aterradora a la vez. ¿Qué canción bailaste? Creo que era algo popular en ese momento. Todo el mundo cantaba. Esos momentos fueron tan de especiales. Parecía un rito de iniciación. Por supuesto, espero crear aún más recuerdos divertidos en futuros eventos. Yo también. Vamos a planear ir a más bailes y disfrutar de esas experiencias. Lección 7. Planes de compra de comestibles. No, todavía no. Necesito comprar comida. ¿Quieres venir conmigo? Claro, me encantaría ayudarte a elegir productos frescos. Genial. Suelo ir al mercado local a comprar frutas y verduras frescas. ¡Qué bien! Siempre es mejor comprar productos locales. Exactamente. Además, es un placer apoyar a los agricultores locales. ¿Tienes una lista preparada o vamos a improvisar? Tengo una idea aproximada, pero estoy abierto a sugerencias. Veamos qué se ve bien en el mercado. Suena bien. Será divertido ir de compras juntos. Lección 8. Control de temperatura. Hay una configuración específica para frío en el panel de control cerca del termostato. Sí, debería haber opciones tanto para calefacción como para refrigeración. Me alegra saberlo. Quiero asegurarme de que esté cómodo aquí. Por supuesto, ajustar la temperatura puede cambiar el ambiente. ¿Has utilizado antes un termostato inteligente? Sí, son geniales. Aprenden tus preferencias y se ajustan automáticamente. Suena conveniente. Necesito pensar en comprarme uno. Definitivamente vale la pena por el ahorro energético y la comodidad. Veamos algunas opciones juntos. Lección 9. Habilidades para contar historias. Recuerdo ver a un narrador que representaba sus historias. Eso suena entretenido. Logró cautivar al público. Sir, era muy animado y gritaba órdenes como si estuviera en el cuento. Impresionante.
Seguro que le dio vida a las historias. De verdad, me cautivaron su energía y sus expresiones. ¿Alguna vez has intentado contar historias así? No lo he hecho, pero me encantaría intentarlo. Creo que serías genial. Tienes una imaginación desbordante. Gracias. Practiquemos la narración juntos algún día. Lección 10. Hábitos de compra de comestibles. ¿Sueles hacer la compra los fines de semana? Sí, lo encuentro menos concurrido que entre semana. ¡Qué buena decisión! Yo también prefiero ir de compras cuando hay menos gente. Exactamente. Hace que la experiencia sea más agradable. ¿Tienes alguna tienda favorita a la que te gusta ir? Me encanta el mercado local. Tienen los productos más frescos. Estoy de acuerdo. Apoyar a los negocios locales siempre es una buena idea. Además, a menudo tienen artículos únicos que no podrás encontrar en las grandes tiendas. Hagamos un plan para visitar el mercado juntos pronto. Lección 11. Memorias artísticas. Recuerdo que en la escuela incluso hice un dibujo de mi maestra. ¡Qué tierno! ¿Cómo reaccionó tu profesor Vara al ver tu dibujo? Me llevé la foto a casa y mi madre pensó que era maravillosa. ¡Qué bonito! Es genial tener familiares que te apoyan. Sí, me animó a seguir dibujando y explorando mi creatividad. El arte realmente puede ayudar a expresar sentimientos y pensamientos. Exactamente. Todavía disfruto dibujando y pintando. Genial. Deberíamos tener un día de arte juntos algún día. Me encantaría. Saquemos nuestra creatividad. Lección 12. Fuegos artificiales y gastronomía. Deberías ver algunos de los fuegos artificiales que se disparan durante el festival. Ay, ya me lo imagino. ¿Qué colores usan? Hay muchos colores diferentes e iluminan el cielo maravillosamente. Suena increíble. Ver fuegos artificiales mientras saboreas la gastronomía griega debe ser increíble. Por supuesto, la combinación es perfecta para una velada. ¿Has estado antes en el festival? Sí, y siempre es una experiencia memorable. El ambiente es súper animado. Me encantaría acompañarte la próxima vez. Parece una forma fantástica de celebrarlo. Planémoslo. Podemos disfrutar juntos de la comida y los fuegos artificiales. Lección 13. Pedido de café. Buenos días. ¿Me sirve un café con leche, por favor? Claro. ¿Qué talla te gustaría? Optaré por un tamaño mediano. Debería ser perfecto. Excelente elección. ¿Lo prefieres con algún sabor? Generalmente lo disfruto solo, pero a veces le agrego vainilla. Suena delicioso. A mí también me encanta el toque de vainilla en el café. Realmente realza el sabor, ¿no? Por supuesto,
El café es una excelente manera de empezar el día. Sí, disfrutemos de nuestros cafés con leche y pongamos al día nuestros planes. Lección 14. Favoritos del sushi. Suena a sueño. ¿Tenías algún rollo de sushi favorito? Sí, me encantó el rollo de atún picante. Estaba riquísimo. ¡Qué buena elección! Me encanta el rollo arcoíris con todos los pescados diferentes. Ay, a mí también me encanta. La variedad la hace tan emocionante. ¿Alguna vez has intentado hacer sushi en casa? Todavía no, pero me encantaría aprender. Parece una actividad divertida. Sí, deberíamos pasar una noche haciendo sushi juntos. Suena genial. Planeémoslo pronto. No puedo esperar a probar nuestras creaciones. Lección 15. Aspiraciones profesionales. Una carrera en marketing o quizás en emprendimiento suena atractiva. Genial. Ambos campos ofrecen grandes oportunidades para la creatividad. Sí, me entusiasma el potencial de innovar y liderar proyectos. ¿Has pensado cuál prefieres? Me estoy inclinando por el emprendimiento. Me encanta la idea de empezar mi propio negocio. ¡Qué ambicioso! ¿Qué tipo de negocio te gustaría emprender? No estoy seguro todavía, pero me gustaría que se centrara en la sostenibilidad. ¡Qué idea tan fantástica! El mundo necesita opciones más sostenibles. Exacto. Hagamos una lluvia de ideas juntos algún día. Lección 16. Ruinas antiguas. ¿Alguna vez has visitado alguna ruina antigua? Sí, fui a algunos en Grecia y fueron increíbles. Suena increíble. La historia debió ser fascinante. De verdad que lo fue. Caminar entre las ruinas fue como retroceder en el tiempo. Me lo imagino. Me encantaría ver esos sitios históricos yo mismo. Sin duda deberías ir. Las historias detrás de ellos son cautivadoras. También quiero aprender más sobre la cultura y la historia. Es una excelente manera de conectar con el pasado. Planifiquemos un viaje juntos algún día. Me encantaría. Explorar sitios antiguos suena a aventura. Lección 17. Decisiones cómodas. Fue sorprendentemente cómodo y el diseño elegante fue impresionante. Me alegra oír eso. La comodidad es fundamental al elegir muebles. Por supuesto, quiero que mi espacio sea elegante y acogedor. ¿Has encontrado alguna pieza específica que realmente te guste? Sí, encontré un hermoso sofá que encaja perfectamente en mi sala de estar. ¡Qué bien suena! Un buen sofá puede transformar un espacio. De verdad, ya me imagino invitando a mis amigos a relajarse. Y eso es lo mejor. Un espacio cómodo fomenta la socialización. Vamos de compras juntos. Me encantaría saber tu opinión sobre algunos artículos.
Lección 18. Duración del curso. El programa suele durar unos 3 meses, normalmente con sesiones semanales. Eso suena manejable. ¿Con qué frecuencia se reúnen para clases? Nos reunimos todos los sábados, lo que nos da tiempo para practicar durante la semana. Genial. Permite un aprendizaje y una mejora constantes. Exactamente. He descubierto que la práctica regular me ayuda mucho a comprender el material. Estoy de acuerdo. ¿Te sientes preparado para la evaluación final? Creo que sí. La experiencia práctica ha sido realmente valiosa. Genial. Seguro que te irá genial. Gracias. Te contaré cómo me va. Lección 19. Descubrimiento de postres. Qué rico. ¿Dónde lo puedo encontrar? Hay una popular tienda de postres cerca del parque que ofrece delicias increíbles. Parece un lugar perfecto para darse un capricho. ¿En qué se especializan? Son famosos por sus tartas y pasteles, especialmente la mousse de chocolate. Me encanta el mousse de chocolate. Tendré que probarlo cuando vayamos. No te decepcionarás. Además, tienen una variedad de sabores únicos. ¡Qué emoción! Planeemos una visita este fin de semana. Genial idea. Será un capricho delicioso después de nuestros planes del fin de semana. Por supuesto, el postre siempre es una buena opción. Lección 20. Tesoros de segunda mano. Sí, me encanta buscar piezas únicas. Las tiendas de segunda mano son mis lugares predilectos. Genial. Puedes encontrar artículos tan interesantes en tiendas de segunda mano. Exactamente. Es como una búsqueda del tesoro cada vez que vas. ¿Tienes algún hallazgo favorito de tus aventuras de compras de segunda mano? Una vez encontré una chaqueta vintage que todavía uso todo el tiempo. Fantástico. La ropa vintage tiene mucha personalidad. Sí, me encanta cómo cuenta una historia propia. Deberíamos ir juntos de compras a tiendas de segunda mano algún día. Me encantaría. Planeemos un día pronto. Lección 21. Impulsar la participación. Recibieron más me gusta y compartieron su última publicación. Me alegra saberlo. ¿Implementamos alguna estrategia nueva? Sí, intentamos utilizar imágenes más atractivas y contenido interactivo. Eso sí que ayuda. Es importante mantener el interés del público. Exactamente. Deberíamos analizar qué funcionó mejor para replicar ese éxito. También analicemos los comentarios para ver qué es lo que más espera la audiencia. Gran idea. Comprender sus preferencias nos ayudará a crecer. Estoy emocionado por ver cómo mejora nuestro compromiso. Yo también. Sigamos ampliando nuestros límites creativos. Lección 22. Volver al camino correcto. He estado un poco descuidado últimamente, pero quiero volver al buen camino. Qué bueno saberlo. ¿Qué crees que te frena?
Creo que simplemente falta de motivación y rutina últimamente. Lo entiendo. A veces, la vida se interpone. Exactamente. Necesito encontrar la manera de reavivar mi pasión por mis metas. Quizás establecer objetivos pequeños y alcanzables podría ayudar. ¡Qué buena idea! Haría que todo fuera menos abrumador. Sí, celebrar esas pequeñas victorias también puede aumentar tu confianza. Por supuesto, empezaré haciendo una lista de cosas en las que quiero centrarme. Lección 23. Planificación de viajes cortos. Todavía no. Estoy pensando en hacer un viaje corto. ¿Alguna sugerencia? Suena emocionante. ¿A dónde piensas ir? Estoy pensando en una escapada de fin de semana a la montaña. Eso sería refrescante. La naturaleza puede ser tan rejuvenecedora. Exactamente. Me vendría bien un tiempo lejos de la ciudad. ¿Tienes alguna actividad específica planificada? Me encantaría hacer senderismo y tal vez un picnic junto a un lago. Suena perfecto. Apuesto a que las vistas serán impresionantes. Ojalá que sí. Busquemos algunos senderos y lugares para explorar. Lección 24. Opciones deliciosas. Claro, puedes probar rollitos de primavera vegetarianos o tofu frito con salsa de cacahuete. ¡Qué rico! Me encanta probar nuevas opciones vegetarianas. Son muy sabrosos y perfectos para compartir. Sí, disfruto de los platos, crujientes y con mucho sabor. ¿Alguna vez has hecho rollitos de primavera en casa? No lo he hecho, pero me encantaría intentarlo. Parece un proyecto de cocina divertido. Sí, además, puedes personalizar el relleno a tu gusto. ¡Qué buena idea! Organicemos un día de cocina para prepararlos juntos. Me encantaría. Podemos experimentar con diferentes ingredientes. Lección 25. Discusiones económicas. La controversia en torno a los juegos continúa alegándose que el COI no es una organización política. Sí, ese es un debate importante en la comunidad deportiva. Es interesante ver cómo los deportes y la política a menudo se cruzan. Por supuesto, las decisiones que toman las organizaciones pueden tener consecuencias de gran alcance. ¿Has seguido alguna noticia reciente sobre este tema? Sí, he leído varios artículos que analizan las implicaciones de sus políticas. Es vital que entendamos estos temas, especialmente como fanáticos. Estoy de acuerdo. Participar en estas conversaciones nos ayuda a estar más informados. Sigamos compartiendo artículos y conocimientos entre nosotros. Lección 26. Opciones sabrosas. Por supuesto, es fundamental asegurarse de que ambas partes estén satisfechas con el plan de comidas. Por supuesto, la comunicación es clave en cualquier relación. Sí, y también es importante hablar sobre las preferencias dietéticas. ¿Tenéis en mente algún plato específico que disfrutéis ambos?
Creo que una mezcla de opciones sería genial, tal vez un poco de pasta y verduras. ¡Qué bien! La variedad puede hacer las cosas interesantes. Claro, también creo que deberíamos incluir un postre para endulzar el plato. Sí, un pequeño capricho siempre hace que una comida sea especial. Vamos a finalizar el menú y asegurarnos de que se ajuste a los gustos de todos. Lección 27. Expresiones artísticas. La fotografía en película añade un toque de imperfección y carácter a las imágenes. Totalmente de acuerdo. Hay algo nostálgico en las fotos en película. Sí, a menudo tienen una calidez de la que carecen las imágenes digitales. Además, la imprevisibilidad de la película puede conducir a resultados únicos. Exactamente. Me encanta la sorpresa de esperar a revelar las fotos. ¿Has realizado muchas fotografías en película tú mismo? Lo he probado y me encanta. Es una experiencia diferente a la digital. Me encantaría probarlo. Capturar el momento en película es todo un arte. Planifiquemos juntos una salida fotográfica. Lección 28. Opciones saludables. Estoy tratando de reducir los bocadillos azucarados e incorporar más frutas y verduras en mis comidas. Es un gran objetivo. Es fundamental para mantener los niveles de energía. Exactamente. Me siento mejor cuando como opciones más saludables. ¿Has encontrado alguna fruta o verdura favorita para incluir? He estado disfrutando mucho de las bayas y las verduras de hoja verde. Son opciones excelentes. Son nutritivas y versátiles. Sí, puedo añadirlos a batidos o ensaladas. Compartamos algunas recetas que se centran en frutas y verduras. Me encantaría. Juntos podemos hacer que comer sano sea divertido. Lección 29. Reserva de vuelos. Hola, ¿alguna vez has reservado un vuelo online? Sí, es práctico y suele ofrecer muchas opciones. Estoy de acuerdo. Me encanta poder comparar precios fácilmente. ¿Ya has reservado tu próximo vuelo? Todavía no, pero estoy planeando un viaje pronto. ¡Qué emocionante! ¿Tienes algún destino en mente? Estoy pensando en visitar una ciudad que siempre he querido explorar. Suena genial. Avísame si necesitas consejos para reservar. Lo haré. Agradezco cualquier consejo que tengas. Lección 30. Planes de viaje por carretera. Son unas 3 horas en coche. Salimos temprano por la mañana. Sí, sería buena idea. Así podemos evitar el tráfico. Exactamente. Además, podemos disfrutar del paisaje durante el viaje. Me encantan los viajes por carretera. Son una forma genial de conocer nuevos lugares. Yo también. ¿Tienes algún refrigerio favorito que te guste llevar? Normalmente llevo algunos snacks saludables, como frutos secos y frutas. ¡Qué inteligente! Suelo comer patatas fritas y dulces, pero debería ser más saludable.
Todo es cuestión de equilibrio. Una combinación de ambos puede hacer que el viaje sea placentero. Planifiquemos nuestros snacks y lista de reproducción para el viaje. Lección 31. Viaje de aprendizaje. ¿Y tú? Estoy disfrutando del proceso de aprender nuevos acordes en la guitarra. A mí me pasa lo mismo. Es un reto, pero es muy gratificante cuando por fin lo consigues. Exactamente. Cada acorde se siente como una pequeña victoria. ¿Has aprendido alguna canción que realmente disfrutas tocar? Sí, he estado practicando Let It Be y está saliendo muy bien. ¡Qué canción tan bonita! Me encantaría oírla algún día. Me encantaría compartirlo. Jugar para alguien más es una gran motivación. Claro, es genial tener a alguien con quien compartir tu progreso. Sigamos animándonos unos a otros mientras aprendemos. Lección 32. Hallazgos de venta de garaje. ¿Puedes creer que puedes encontrar un libro por solo $1 en una venta de garaje? Increíble. Es una ganga comparado con 20 o 30 dólares en una tienda física. Exactamente. Me encanta descubrir joyas ocultas en las ventas de garaje. Yo también. Es emocionante encontrar buenas ofertas. ¿Encontraste algo interesante últimamente? Sí, encontré un libro de cocina antiguo que no puedo esperar a probar. Suena genial. Me encantan los libros de cocina antiguos, suelen tener recetas únicas. De verdad que sí. Además, traen consigo una sensación de nostalgia. Planifiquemos juntos una aventura en una venta de garaje pronto. Lección 33. La influencia de Dickens. ¿Sabías que Dickens era famoso como orador público? En serio, he oído que grandes multitudes se congregaron para escuchar sus lecturas. Sí, su capacidad para cautivar al público era notable. Es fascinante cómo pudo dar vida a sus historias en persona. Por supuesto, sus personajes son tan vívidos que debió ser cautivador. ¿Has leído alguna de sus obras? Sí, leí Historia de dos ciudades y me encantó. Es un clásico. Su narrativa es atemporal. La próxima vez que nos encontremos, hablaremos más de sus obras. Lección 34. Comienzos musicales. ¿Sabías que comenzó a componer música antes de cumplir 5 años? Impresionante. Es increíble cómo el talento puede manifestarse tan pronto. De verdad que lo es. Para cuando llegó a la adolescencia, ya era un prodigio. Me pregunto qué tipo de música compuso a una edad tan joven. Probablemente melodías simples, pero deben haber estado llenas de creatividad. Es inspirador pensar en cómo la pasión puede desarrollarse desde una edad temprana. Sí, la exposición temprana a la música puede moldear la vida de una persona. Veamos más artistas que empezaron siendo jóvenes. Es fascinante. Por supuesto, sus experiencias pueden motivarnos a perseguir nuestras pasiones. Lección 35. Planes para cenas. Oye, ¿has oído hablar de la cena de esta noche?
Sí, estoy emocionada. ¿Qué nos ponemos? Creo que algo casual elegante sería perfecto para la ocasión. Tiene sentido. Es bonito verse bien sin ser demasiado formal. Exactamente. También deberíamos llevarle un pequeño obsequio al anfitrión. Buena idea. Una botella de vino o un postre estarían geniales. Sí, decidámoslo antes de irnos. ¡Qué ganas! Siempre es divertido conectar con amigos mientras disfrutamos de una buena comida. Por supuesto, disfrutemos la noche y aprovéchela al máximo.